Muy buenas noches, estimados estudiantes. Un placer poder compartir con ustedes estos momentos de esta clase de la teoría de la contratación pública. Eh, para esta clase vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que habíamos hablado en la última clase, partiendo del tema de la concepción de qué es el contrato administrativo público. Hablábamos que inicialmente no había una diferenciación clara entre los contratos administrativos y los contratos privados. Incluso decíamos que hay autores como por ejemplo Otto Mayer o León Duguid, que administrativistas, el uno alemán y el otro francés, que de hecho dicen que no existe el contrato público. ¿Por qué dicen esto? Porque para ellos el derecho administrativo se centra única y exclusivamente en la manifestación unilateral que se llama acto administrativo. Es decir, la única manifestación de la función administrativa se produce a través de los actos administrativos. Por ende, al perfeccionarse la voluntad de la función administrativa a través de actos administrativos, no existe la posibilidad de que haya un contrato que comprende una voluntariedad bilateral. Y para ellos, sobre todo en aquellas épocas, porque ellos estuvieron en el siglo XIX, finales del XIX e inicios del siglo XX, empezaron a decir que más bien los contratos que celebraba el Estado y sus organismos eran contratos que estaban regidos por el derecho privado, por el derecho civil, y que la única diferencia era que una de las partes era una entidad pública, pero la normativa y el sistema que regía a esa relación era el derecho civil, el derecho común, y por lo tanto asimismo el juez o la jurisdicción que conocía las controversias de dichos contratos era el juez civil común y corriente, el juez ordinario, diríamos. Pero poco a poco esa tendencia fue cambiando. El derecho administrativo, que es uno de los derechos más nuevos, por decirlo de alguna manera, entre todas las ramas del derecho, ha ido forjando y forjándose un camino que le ha dado una independencia, que le ha dado una sistematización propia y que le ha dado también ciertos principios que son consustanciales a su materia, derivando en un sistema normativo y en un sistema también doctrinario que tiene sus peculiaridades. De ahí que uno de los elementos fundamentales en el contrato administrativo que fue reforzándose al tener forma el derecho público y la función administrativa era el elemento de la formalidad. Para el derecho público empezó a tener gran importancia el contrato que sea escrito, y esa era la formalidad que le permitía tener ciertas diferenciaciones. Efectivamente, podemos también ver que esta tendencia de formalizar los contratos, sobre todo públicos, porque ahora ya hemos entrado ya al tema del derecho público, del derecho administrativo, esta tendencia se ha ido marcando en las diferentes legislaciones de los países, y nuestra legislación no está ajena a esta situación. De ahí que podemos ver que en el artículo 69 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública se habla concretamente de que los contratos públicos, los contratos administrativos, tienen que ser formalizados obligatoriamente, y dice la ley, en una escritura pública. En una escritura pública, esto se entiende escrita y dentro de los 15 días posteriores a la notificación de la adjudicación. Aquí hay que hacer una acotación que tuvimos alguna controversia respecto a la aplicación de este artículo 69 y estos famosos 15 días
que tiene el adjudicatario para poder firmar el contrato, veíamos que había una contradicción con el reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, toda vez que decía que la formalización podía darse 15 días después de que el acto de adjudicación haya causado estado. Eso significaba que había que esperar 3 días más. Mm, Hay criterios diferentes en ese sentido. La Corte Nacional de Justicia no ha planteado ninguna resolución que solvente este punto de derecho. Sin embargo, desde mi punto de vista, considero que tiene preeminencia el artículo 69 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, toda vez que, de acuerdo al artículo 425 de la Constitución de la República, por la primacía que tiene la ley por sobre el reglamento, debería aplicarse esta. En todo caso, este punto, esta antinomia, diríamos, entre la norma legal y la norma reglamentaria, para mí estaría zanjado dándole razón a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Sin querer decir con eso que haya quedado fuera del ámbito los pronunciamientos que haya dado el Procurador General del Estado o que en un futuro de la Corte Nacional de Justicia. Eso solo como un paréntesis respecto a la aplicación de esta norma. También en el artículo 66 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública se indica que eh, hay ciertas, digámoslo así, excepciones a la formalización escrita del contrato público. ¿Cuáles? Y están en el inciso segundo y en el inciso tercero. El inciso segundo, podemos ver ahí que dice que las contrataciones que se realicen por el sistema de catálogo, perdón, se formalizarán con la orden de compra y el acta de entrega. Vean ahí, en primer lugar, que la norma empieza indicando que se trata de contrataciones de contrato. Este sistema de catálogos comprende al sistema que está involucrado dentro de lo que se denominan los convenios marco. Un convenio marco que engloba a ciertos productos para poder venderlos a un precio determinado. Normalmente se dan en casos de medicinas, la adquisición de medicinas bajo convenios marco que otorgan las farmacéuticas que venden a precios determinados a cualquier organismo o institución del Estado que requiera dichos bienes. Entonces, en esos casos únicamente se requiere una orden de compra que es un acto administrativo dado por la autoridad en donde solicita adquirir bienes que están dentro de este catálogo. Y obviamente, el momento que entregan los bienes, se suscribe un acta de entrega-recepción y la entidad pública únicamente tiene que cancelar o pagar ese bien. Como vemos, ahí no existe un documento escrito de un contrato, digámosle, en términos formales, y es lo que yo entiendo o llamaría que hay un contrato verbal dentro de la contratación pública. De hecho, les voy a pedir, perdón, les voy a pedir que revisen el video que está puesto en el material que les he colocado en la plataforma para que vean el tema de los contratos verbales, que tiene que ver justamente con esta norma legal. Otra manera en que el contrato público no necesariamente requiere un documento escrito es en el caso de las contrataciones de menor cuantía. Asimismo, es un tipo de procedimiento que establece o requiere únicamente la factura y obviamente la entrega del bien y el pago. Nuevamente vemos ahí que no hay un documento escrito que diga que se convierte en un contrato formalmente establecido. De ahí, en el resto de contrataciones, la misma norma indique que siempre deben suscribirse por escrito dichos documentos. Entonces, la norma general es suscribir por escrito los contratos, con estas excepciones que pueden existir, dados en la misma ley, que prevén unos contratos que podríamos llamarlos verbales,
toda vez que recordemos, y hemos visto en la clase anterior, hemos visto que la parte fundamental, esencial de un contrato es el consentimiento, el acuerdo de voluntades. Más allá de la formalidad escrita, la parte esencial del contrato es ese acuerdo entre las dos partes para acordar obligaciones mutuas entre ellos. Eso en cuanto a la formalización del contrato. Ahora veamos lo que la ley prevé respecto a los requisitos que el contrato debe contener vuelvo a insistir, en términos de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. En el artículo 68 de esta ley que está en el material que ustedes tienen, se indican básicamente 4 requisitos que configuran el contrato y que deben existir por disposición de la ley. Voy a empezar por el último porque es lo que ya hablamos hace un momento. El cuarto elemento es la formalización del contrato, bajo la perspectiva que hemos dado hace un momento. El principio fundamental o general es que todo contrato debe ser formalizado por escrito, con las excepciones que acabamos de indicar. De ahí empieza a mencionar la norma, este artículo 68, que uno de los elementos fundamentales del contrato público es la competencia del órgano de contratación. Y esto es evidente toda vez que, como habíamos visto de un inicio, al hablar de funcionarios públicos, al hablar de derecho público, al hablar de la función administrativa, esta siempre debe actuar bajo el marco del principio de legalidad, es decir, que las actuaciones tienen que estar enmarcadas en derecho, enmarcadas en la ley y en la Constitución. Y eso es lo que se denomina competencia. Y para que un órgano del sector público, cualquiera sea este, pueda firmar un contrato, tienen que, en primer lugar, tener competencia para suscribir ese tipo de relación contractual. El segundo elemento es la capacidad del adjudicatario, entendiéndose un poco a lo que nos referíamos en la primera clase respecto a la capacidad que tiene que tener toda persona para poder suscribir un contrato. Sin embargo, en el caso del derecho público y concretamente del adjudicatario, como indica ahí, es decir, del que después será el contratista, la capacidad requiere ciertas condiciones, ciertos requisitos previos para que pueda ser un adjudicatario legalmente establecido. Las vamos a ver posteriormente, por eso no hago mayor mención en este requisito. Y el tercer requisito que menciona este artículo 68 es la existencia de la disponibilidad presupuestaria y de los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de las obligaciones. Este requisito es un requisito que tiene que ver justamente con la posibilidad de que pueda cumplir el órgano público sus obligaciones. Y una de las primeras obligaciones en los contratos, sobre todo de compra-venta, es el pago del precio. Y normalmente la mayoría de los contratos son en los cuales el órgano estatal o el Estado adquiere bienes o servicios. Y obviamente si tiene que adquirir bienes y servicios, por otro lado tiene que tener el dinero suficiente para cubrir esas obligaciones. Y esas obligaciones tienen que estar establecidas o tienen que derivar de todo un plan de acción que tenga el organismo a través de sus POAs, el plan anual, y también de toda la organización que tenga dentro del plan anual de contratación, porque debe tener un plan anual de contratación. Y en este sentido, eso permite que se cumplan primero las obligaciones, pero también que haya un orden y un objetivo claro al realizar las contrataciones. En otras palabras, que no es que las contrataciones se hagan por obra y gracia y por un deseo desinteresado o interesado de la máxima autoridad, no, sino que tiene que estar dentro de un plan
con unos objetivos, de acuerdo a las necesidades que tiene que satisfacer en la sociedad. Entonces, todo eso tiene que estar previsto en el presupuesto de las entidades. Por eso es que uno de los requisitos es que se verifique la disponibilidad presupuestaria para cumplir las obligaciones de cualquier contrato y obviamente los recursos financieros para el cumplimiento de dichas obligaciones. Dicho esto, podemos pasar a enunciar algunos de los criterios que doctrinariamente se manejan dentro del derecho administrativo para que las personas, los funcionarios puedan hacer el análisis de cuál es el elemento fundamental que la legislación toma o las legislaciones, porque esto es para cualquier país, las legislaciones toman para poder catalogar o calificar a una relación contractual como de contratación pública o como un contrato administrativo. Hay varios criterios y aquí los vamos a enumerar. Pueden existir otros adicionalmente que pueden encontrar en algún texto, pero yo creo que estos son los principales. Y dentro de estos criterios de diferenciación están, primero, el criterio subjetivo. Este criterio subjetivo va dirigido a los sujetos de la contratación. Aquí hay que mirar quiénes son los sujetos que intervienen en la relación contractual y hay que determinar si uno de ellos es parte de la administración pública. En caso de ser afirmativa la respuesta, necesariamente se considera que es un contrato público. Si analizamos la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, vamos a encontrar que este es uno de los criterios de diferenciación más importante, este criterio subjetivo, ver si uno de los sujetos de la contratación es una entidad pública y se lo cataloga por ese hecho como contrato administrativo. Otro criterio de diferenciación es el que se denomina el de la jurisdicción. En este criterio se toma en cuenta digamos, el juez o la jurisdicción que legalmente está establecida en la ley para que conozca la resolución de controversias. Y también en este criterio de diferenciación interviene el ver cuál es el sistema normativo que le rige a la relación. O hay legislaciones que establecen claramente qué contratos son públicos. Este es el criterio de la jurisdicción. La ley prescribe qué contratos son públicos o cuáles son las características del contrato público. En nuestra ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación hay una cierta dirección en este sentido, pero no tan fuerte como el criterio subjetivo que veíamos arriba. Principalmente el primero es el que rige en nuestra legislación. Después de esto hay un criterio que se denomina el de la finalidad. ¿En qué consiste? Consiste en que el contrato administrativo hay que descubrir en el contrato administrativo cuál es el objeto, cuál es la finalidad por la cual se realiza esa contratación. Si la finalidad del contrato tiene que ver con un servicio o bien público, un servicio que va a satisfacer alguna necesidad de la sociedad en general, entonces se considera que se habla o estamos frente a un contrato administrativo o contrato público. Si revisamos nuestra ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, desde mi punto de vista, este es el segundo criterio de diferenciación que ha establecido el legislador para la contratación pública ecuatoriana. La finalidad, el cumplimiento de objetivos públicos, cubrir las necesidades de la sociedad. Finalmente, hay otro criterio de diferenciación que tiene que ver con lo que se llama el régimen de exorbitante o de cláusulas exorbitantes. Este régimen implica que el Estado, con su poder, con su actuación de lo que se denomina imperium, puede incorporar
y debe muchas veces incorporar, porque la ley lo dispone, cláusulas contractuales especiales que son de beneficio particular para el Estado. Eh, cuál es el objetivo de que hayan este tipo de cláusulas que son totalmente ajenas al derecho público en un contrato, perdón, que son ajenas al derecho privado? En un contrato privado nunca se van a poner este tipo de cláusulas. En cambio, en el contrato público, estas cláusulas exorbitantes muchas veces son obligatorias porque la ley lo dispone. Y tratemos algunos ejemplos. Como dice ahí, por ejemplo, la terminación unilateral del contrato. Esa es una potestad, una prerrogativa que tienen los órganos del Estado. En un contrato privado esto es prácticamente imposible, toda vez que para que un contrato privado termine, tiene que acudirse a un juez ordinario, a un juez civil, para que ordene la culminación de ese contrato o dé por terminado o declare nulo el contrato. En cambio, en contratación pública, en el contrato público puede existir, no solo puede, debe existir, y la ley también lo prevé. Tal es así que si en el contrato no se ponen estas cláusulas, la ley las suple para que se cumplan. Uno de estas ya, el ejemplo que hemos visto, la terminación unilateral, pero también hay otras como por ejemplo las multas, la exigencia de garantías. Son cláusulas que son obligatorias para los contratos públicos. Eso tal vez los principales criterios. Y lo que podría yo decir finalizando esto es que dentro de una legislación no hay un solo criterio que rige. De hecho, en nuestra ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública hay gran injerencia de algunos de estos criterios. Como les he dicho, desde mi punto de vista, el que rige a todos es el subjetivo, pero hay ciertos otros elementos. De hecho, el de la finalidad y las cláusulas exorbitantes también ustedes pueden encontrar en nuestra ley como criterios de diferenciación. Eso hace que pueda existir un criterio mixto para poder diferenciar a los contratos públicos. En todo caso, esto nos sirve para que podamos ver cuando estemos frente a un contrato eh, administrativo, un contrato público, ver si efectivamente es un contrato público. Y digo esto ¿por qué? Porque en muchas ocasiones hay cierta discusión, por ejemplo, respecto a ciertos contratos que muchas veces puede ser que estén regidas más por la norma civil. Voy a poner ejemplos. El contrato, por ejemplo, de seguro. Si un órgano del Estado contrata un seguro con una empresa que otorga seguros, en realidad no es un contrato público porque es un contrato de seguro que está regido por el Código de Comercio. Entonces debería esa discusión, si existe una divergencia, ponerse a cargo del juez que conoce las cosas comerciales, los aspectos comerciales, del juez civil, y no el contencioso administrativo. En ese ámbito hay ciertas discusiones muchas veces que se solventan a través de una divergencia de competencia entre la jurisdicción contenciosa administrativa y la jurisdicción civil, que la única manera de solucionar es remitiendo al superior, que en el caso del contencioso administrativo va a la Corte Nacional de Justicia para que en la Corte Nacional indiquen cuál es el juez competente para ese caso particular. En todo caso, hay mucho de esto y pueden surgir problemas respecto a qué juez es el competente para conocer estas causas. Otro ejemplo de estos es el contrato de mutuo, el préstamo. Los préstamos que se realizan normalmente son de orden civil, y cuando el Estado puede hacer un préstamo, se entendería que está dentro del ámbito civil y no es un contrato, un contrato público, en donde prima, antes que el criterio subjetivo, prima el criterio de la finalidad, porque en ese tipo de contratos, hablando del mutuo, no hay un interés social, un interés público que se está solventando, o en el contrato de seguro no se está solventando un interés público,
se está solventando, en el caso del contrato del seguro, se está solventando esa necesidad de poder garantizar la pérdida de los bienes, garantizar posibles incendios o afectaciones que puedan tener los bienes del Estado y hay que precautelar. Entonces, más se está precautelando los bienes que pertenecen al organismo público antes que satisfacer una necesidad pública. Entonces, vean cómo hay prima el criterio de la finalidad. Esto para tenerlo un poco más claro. Hemos visto todo esto con la finalidad de ir aclarando conceptos sobre las diferentes formas en que actúa la función administrativa, cómo se va presentando. Ya hablamos abundantemente de lo que es el acto administrativo y decíamos que casi el 99% de las actuaciones de la función administrativa es o está dada o se refleja en actos administrativos. Pero también decíamos que podría manifestarse a través de lo que serían hechos administrativos, entendidos los hechos administrativos como actuaciones materiales, actuaciones físicas, actuaciones tangibles, que no provienen de una orden escrita en un acto administrativo. Pero también pueden existir esto que les estoy poniendo este momento, que son los actos de simple administración. Actos de simple administración que son importantes dentro de los procedimientos administrativos, porque recordemos que la contratación pública tiene una serie de procedimientos y en esos procedimientos existe una serie de actuaciones y en definitiva hay una serie de actos administrativos, podríamos decir, pero también hay unas actuaciones que no son actos administrativos y son justamente estos llamados actos de simple administración. ¿Cuáles son? Como dice el artículo 120 del Código Orgánico Administrativo, los actos de simple administración son declaraciones unilaterales de voluntad, en eso concuerdan con el acto administrativo, pero son internos o entre los órganos de la administración. ¿Qué significa? Es una manifestación de voluntad de un funcionario que le entrega a otro funcionario dentro del mismo órgano o dentro de otros órganos de la administración, pero no sale hacia los ciudadanos, no sale hacia el administrado, se queda dentro del órgano. Por eso dice que es interno. Por eso es que también a continuación dice la norma que es efectuada dentro de la función administrativa, porque lo hacen funcionarios administrativos, que produce efectos jurídicos individuales y de forma indirecta. ¿Por qué indirecta? Porque la acción directa se da al otro funcionario, entre funcionarios. Pero este acto de simple administración sirve para configurar la voluntad del acto administrativo. En pocas palabras, el acto administrativo muchas veces, cuando la ley lo dispone, debe contener un acto de simple administración. El acto de simple administración se contiene en el acto administrativo y este acto administrativo sale afuera y ahí produce efectos al ciudadano. Por eso, como dice la norma, los efectos producidos al ciudadano son indirectos, no son directos, sino a través del acto administrativo. Por eso es que, cuando un acto administrativo requiere obligatoriamente la presencia de un acto de simple administración, este acto de simple administración tiene que estar, como digo, contenido en el acto administrativo. Y la doctrina ha dicho que esa contención del acto de simple administración puede ser de varias formas. Una, transcribiendo en el texto del acto administrativo todo el acto de simple administración, u otra, con el acto administrativo se adjunta el acto de simple administración para notificarse al ciudadano, porque recordemos que la notificación al ciudadano produce los efectos del acto administrativo. Y como el acto administrativo tiene adjunto el acto de simple administración, el ciudadano va a poder conocer por qué motivo es que se produjo esa decisión de la administración fundamentado en este acto de simple administración que también son conocidos como dictamen o informe, como dice el artículo 122 del Código Orgánico Administrativo. El dictamen o el informe aportan elementos de opinión, como dice ahí la norma, elementos de opinión o de juicio para la formación de la voluntad administrativa, lo que les decía, este es el acto de simple administración y ayuda a conformar la voluntad del acto administrativo. Por eso es que es muy importante
este tipo de actuación de las instituciones públicas y de los funcionarios, el acto de simple administración. Asimismo, la norma dice que cuando el acto administrativo requiere fundarse en dictamen o informes, es decir, cuando la ley exige que deba haber este informe, en esto se estará expresamente previsto el ordenamiento jurídico como parte del procedimiento. Claro, la ley tiene que decir que en este procedimiento es necesario un informe. Tal vez aquí un caso muy emblemático sería el de los informes de las comisiones técnicas en los procesos de contratación. Las comisiones tienen que emitir un informe para que ayuden a la autoridad a tomar la decisión de cuál será el oferente escogido como adjudicatario. Entonces, ahí la ley lo exige. En otras ocasiones no lo exige y muchas veces hay actos administrativos que no requieren actos de simple administración. Ahora quiero que veamos lo que un poco les había dicho en la clase de ayer, el tema de ver el requisito de capacidad que debe tener, en este caso, las personas que van a suscribir contratos con el Estado. Porque como veíamos, uno de los elementos fundamentales de un contrato es la capacidad de la persona. Y cuando hablamos de la capacidad de las personas que van a ser contratistas, hay ciertas peculiaridades que no existen en el derecho privado. Eh, en el artículo 62 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, están justamente establecidas lo que se llaman inhabilidades generales. Se llaman inhabilidades generales toda vez que todos estos causales que vamos a ver, cuando una persona está inmersa en esta causal, no puede suscribir ningún contrato con el Estado, ningún tipo de contrato, en ningún área. Por eso se llama inhabilidad general. Y básicamente son las siguientes. La primera es aquella persona que tiene incapacidad civil del Código Civil, las inhabilidades que establece la ley, que habíamos algún momento indicado, por ejemplo, y es común incluso para todos los contratos civiles, que una persona sea menor de edad hace que no tenga capacidad para contratar. Y si quisiera contratar tendría que hacerlo a través de algún representante. Aquí esas personas tampoco pueden realizar contratos con el Estado. Eso es este primer numeral. El segundo numeral es un aspecto de orden subjetivo respecto a las personas que van a ser contratistas. Quienes no pueden ser contratistas desde el punto aquí. No pueden ser contratistas el presidente, vicepresidente de la República, los ministros, secretarios de Estado, el director ejecutivo y más funcionarios del Servicio Nacional de Contratación Pública, los legisladores, presidentes y representantes legales de entidades contratantes previstas en esta ley, los prefectos, los alcaldes e incluso los cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de estos funcionarios. Se entiende esto en tanto en cuanto para la contratación es importante la información por un lado. Por otro lado, puede haber injerencias de parte de estos funcionarios por su alta jerarquía en el proceso contractual y esa injerencia puede producir distorsiones e incluso actos que podrían reñir con la ley y convertirse en actos dolosos que llevarían a lo que denominamos la corrupción. Entonces, ese es el sentido de esta inhabilidad general. El tercer numeral es el de los servidores públicos, funcionarios y empleados que hubieran tenido directa o indirectamente vinculación en cualquier etapa del procedimiento de contratación o tengan un grado de responsabilidad en el procedimiento o que por sus actividades o funciones se podría presumir que cuentan con información privilegiada. Vean aquí, pone énfasis la ley en el tema de aquellos servidores que tienen información privilegiada. Entonces, si tienen algún tipo de información privilegiada o una vinculación con las etapas del procedimiento de contratación
pueden estar inmersos en esta causal y por ende no pueden ellos contratar con el Estado. El cuarto numeral habla de quienes consten suspendidos en el RUB. El RUB es el Registro Único de Proveedores. El Sistema Nacional de Contratación Pública tiene un registro de todos los proveedores que están habilitados para intervenir. Y la habilitación se da en tanto en cuanto cumplen todos los requisitos para ser proveedores, y también a este registro muchas veces se los retira cuando, por ejemplo, un contratista ha sido declarado incumplido por una terminación unilateral. Se lo retira de ahí y obviamente ya no va a poder suscribir ningún tipo de contrato porque no está habilitado dentro de este registro. En quinto lugar, se habla de los que, no habiendo estado inhabilitados en el procedimiento precontractual, al momento de celebrar el contrato lo tuvieren. Este más bien es una causal del tiempo, porque inicialmente el contratista, el que iba a ser contratista, el adjudicatario, que en ese inicio era oferente, no tenía inhabilidad. Llega la adjudicación, tampoco tenía inhabilidad, pero cuando se va a suscribir el contrato adquiere una inhabilidad. Por ejemplo, le declaran incumplido y disponen retirarlo del registro único de proveedores. Esa es una causal superviniente, pero que impide que el adjudicatario pueda celebrar el contrato y se convierte en una imposibilidad para ese proveedor, para ese contratista. Y finalmente los deudores morosos del Estado o sus instituciones, que por cierto hay que cotejar con el reglamento en donde se hace ver que si bien es cierto, cualquier deuda que tenga un ciudadano con el Estado le impediría contratar con el Estado. Esas deudas tampoco es que pueden ser deudas de toda índole, sino que tienen que ver con el ámbito en el que se va a suscribir el contrato, y por esa línea fue el reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contrataciones. Me parece que es el artículo 231 del reglamento. Pueden revisarlo para tener una mayor amplitud de esta causal. Posteriormente se habla de las inhabilidades especiales en el artículo 63 de la ley. Y estas inhabilidades especiales, en cambio, son más particulares, más específicas, porque comprenden ya áreas más restringidas de contratación. Por ejemplo, ahí se habla de los consejeros provinciales, concejales municipales, vocales de juntas parroquiales en su jurisdicción, en su respectiva jurisdicción. Esto es lógico porque si son concejales provinciales, tienen un cierto poder, una cierta jerarquía dentro de la provincia, porque son autoridades. De ahí que están prohibidos de poder suscribir contratos dentro de esa circunscripción territorial, dentro de ese ámbito territorial. La segunda inhabilidad es la que establecen para las personas naturales o jurídicas, que incluye a los representantes legales que hayan realizado los estudios, los diseños, los proyectos de ingeniería, los pliegos incluso que se presenten en las etapas precontractuales, porque la etapa precontractual tiene una serie de actividades, decíamos, un procedimiento que tiene varias actividades, y algunas de ellas son elaborar proyectos, diseños, estudios sobre los contratos o sobre la contratación que se va a realizar. Entonces es obvio que las personas que hicieron esos términos de referencia, digamos, esas condiciones para contratar, tienen una información privilegiada, conoce cómo es el requerimiento para la obra, las cualidades que tiene que va a tener no solo la obra, sino también el material que se use. Entonces eso le favorece y obviamente puede hacer que tenga cierta ventaja con los otros oferentes. Ese es el motivo de esta segunda inhabilidad especial. Y la tercera inhabilidad especial es la referente a los miembros de los directorios u organismos similares
de las comisiones técnicas. Decíamos que en el proceso precontractual hay comisiones técnicas a veces que emiten informes, analizan muchas veces las propuestas, entonces ya tienen conocimiento de todo el proceso, y por ello es que esos miembros y sus familiares no pueden actuar en la contratación de esas obras o de esos servicios. En este proceso de contratación están eliminados y no pueden ser considerados. De hecho, si se encuentra algún tipo de vinculación o algún vicio o alguna fuga de información, todo esto puede ser trasladado no necesariamente al CERCOP, que es la entidad que rige la contratación pública, sino a otro tipo de entes de control, como por ejemplo la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, que es una superintendencia que se ha creado para controlar y evitar que haya desajustes de mercado en las diferentes relaciones contractuales, justamente para evitar lo que se conoce como competencia desleal en, en el mercado o distorsiones al mercado a través de prácticas no muy ortodoxas. Esa es la otra causal que tiene estas inhabilidades especiales. De ahí existe también una cuarta causa, que es referente a los funcionarios o servidores públicos que hayan intervenido en la etapa precontractual o contractual y que con su acción u omisión pudieran resultar favorecidos. Asimismo, sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, y las personas jurídicas de derecho privado o sociedades de hecho en las que los indicados funcionarios o servidores o sus parientes tengan participación, aun en el caso de que los referidos funcionarios hayan renunciado a sus funciones. Es decir, si ya conoció, ya tiene información cuando trabajaba y renuncia, y una vez que renuncia pasa a integrar una empresa donde va a contratar dentro de este proceso o de este procedimiento contractual, estaría inhabilitando a toda la empresa, porque la empresa que va a contratar tendría información privilegiada con esta persona que se está vinculando, a pesar de que, como dice ahí, haya renunciado. El punto aquí es ver si tiene esa información privilegiada, si tiene ese conocimiento de aspectos que le pueden favorecer en desmedro de los otros oferentes. Y finalmente hay la sexta causal de inhabilidad especial para los que van a ser contratistas o los oferentes, respecto a aquellos que participan durante el proceso precontractual. El CERCOP, que es el Servicio de Contratación Pública, haya determinado la existencia de una vinculación de conformidad con lo previsto en la ley, dice, en esta ley. Es justamente lo que les decía al final. El CERCOP podría investigar o recibir una denuncia de que hay alguna persona que tiene una información o ha habido fuga de información que puede favorecer a algún oferente. Producto de eso, este oferente podría ser eliminado, o si ya está en la fase de adjudicatario, podría ser declarado fallido este adjudicatario con las consecuencias legales del caso, que serían el, que le sigan un juicio por daños y perjuicios derivado de esta actuación, aparte de que pueda haber algún otro tipo de sanciones de orden civil, administrativo e incluso penal si tiene visos de dolo. Dicho esto, creo que de esta manera hemos englobado todo lo que es la capacidad de los contratistas para poder entrar al sistema de contratación pública, que es muy importante porque ello les permite ser parte de los procesos precontractuales. Si alguna persona está inmersa en estas inhabilidades, no podría intervenir como oferente ni como adjudicatario, y menos como contratista. Entonces, eso en cuanto a la capacidad.
Inmediatamente y en la próxima clase empezaremos por ver el tema del procedimiento administrativo. Vistos todas las figuras y todas las actuaciones que conforman un procedimiento administrativo, dígase, actos administrativos que son los más, actos de simple administración, hechos administrativos que no necesariamente están en los procedimientos, pero en la fase de ejecución sí, y serían las tres figuras que actúan en un procedimiento administrativo. Figuras que después se complementan con el contrato administrativo, que es lo que hoy nos ocupa. Y el contrato administrativo proviene de un procedimiento anterior. El procedimiento administrativo, como les digo, tiene una serie de actos administrativos, una serie de actos de simple administración, y una vez que van conformando la voluntad, sale el acto administrativo de adjudicación que se denomina, en donde se establece cuál es el oferente que ha sido elegido para hacer el contrato con la entidad pública. Entonces, cuando ha sido elegido, las dos partes quedan claras. El contratante, que es la entidad pública, y el contratista, que ha sido elegido en este proceso, y conforman una nueva relación, la relación bilateral de contrato, en donde el contrato va a ser una ley para las partes, como lo dice el Código Civil, y aquí no deja de ser una premisa importante. El contrato que suscriben el Estado con un contratista es ley para las partes. En otras palabras, las condiciones que estén establecidas en ese contrato tienen que ser cumplidas por las dos partes, independientemente de lo que se haya dicho en el proceso precontractual incluso. Solo para darles un ejemplo de un caso particular que conocí, eh, en el proceso precontractual el oferente o los oferentes presentaron sus ofertas tomando en cuenta las condiciones que había previsto la entidad pública. En este caso era sobre la entrega de unas computadoras, el mantenimiento de todas las computadoras de la institución pública. Y en las ofertas y en las condiciones, en los términos de referencia que daba el órgano estatal, no estaba establecido una condición de mantenimiento preventivo de las máquinas. Pero en el contrato resulta que pusieron que en una de sus cláusulas que dentro del objeto del contrato estaba previsto un mantenimiento preventivo. El solo hecho de que haya constado en el contrato, a pesar de que no haya estado en la oferta, hace que el contratista esté obligado a cumplir dicha obligación y sea parte de una de las obligaciones que tiene que cumplir para que se le pueda a su vez pagar. No puede el contratista decir, eh, eso no estaba previsto originalmente y en el contrato se ha puesto, porque lastimosamente el contrato ya lo suscribió, ya lo firmó, y eso es una manera de consentimiento, y habíamos visto que el elemento fundamental del contrato es el consentimiento. Por tanto, ese contrato debe cumplirse sobre la base de la fase precontractual y las condiciones o cláusulas que están escritas en el contrato. Eso es lo que tendríamos que tener presente. La próxima clase veremos o empezaremos a ver ya el tema del procedimiento administrativo que nos va a permitir entender todas estas fases que estamos hablando, la precontractual, la fase de adjudicación, la fase de suscripción del contrato y la fase de ejecución, porque sobre todo la primera parte está inmersa en un procedimiento administrativo bastante complejo. Con ello, yo espero que esto les sirva para poder seguir en nuestras clases y nos veremos el día de mañana. Muy buenas noches con todos.